Repasamos algunos de los momentos más virales de la Libertadores 2025. Los recordamos juntos después del intro. Comenzó la 67ª edición, 77 años ya de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Sí, ya sé, recién son las rondas preliminares y falta rato para lo más lindo que son los grupos. Pero como que ya se va sintiendo el gustito. Y aunque los nombres propios de este año no mueven a creer que vaya a haber otro final del que se viene dando hace ya 7 ediciones, la ilusión es lo último que se pierde. Y qué mejor para calentar motores que recordar aquellas joyitas que dejó la edición del año pasado. Libertadores 2025, Biri Biri. El primer gran momento que dejó la Libertadores 2025 fue, sin dudas, la eliminación de Boca en las etapas preliminares. Boca y Boca. Una serie que dejó muchísimo para el anecdotario. Las señas de Gago, el cambio de arquero, el gol que se fagocita Cavani, los penales, pero la joyita fue en la previa a la revancha y se la mandó el entrenador de Alianza Lima, el ultra tostado Néstor Gorosito. Te pongo en contexto. Alianza había ganado de local por un exiguo 1-0, un resultado que muchos periodistas y opinólogos seriales daban por remontable en la mítica Bombonera. No porque creyeran en el funcionamiento del equipo de Fernando Gago, sino por la presión que, dicen, suele meter su público a los visitantes. Ese parecer fue transmitido al entrenador del cuadro limeño a modo de pregunta por un periodista de una popular radio argentina en una entrevista previa al trascendental partido. Gorosito, bicho, ninguneó de forma épica y condicionante externo con la frase "es todo un biribiri esto de la cancha", dando a entender que tal presión es solo un mito, ya que la hinchada, por circunstancias obvias, no puede entrar al rectángulo de juego. Una frase que a más de un nostálgico le hizo recordar las palabras del gran Obdulio Varela previo al maracanazo. El real, el del 50. Creer o reventar, Pipo se salió con la suya, su arriesgada frase se convirtió en símbolo de victoria y se sumó a la lista de cargadas de la que es blanco por estos días el Club Ceneice. Libertadores 2025, una locura. El grupo C del torneo tuvo una llamativa particularidad. Y no hablo del debut en torneos internacionales de Central Córdoba de Santiago del Estero, ni de tener a dos ex campeones. Me refiero a lo que dejó después de disputarse las 6 fechas. Para ser más claro, mejor te muestro. ¿Notás algo raro? No. Además del hecho de que todos le ganaron al pobre Deportivo Táchira, el resto de los integrantes del grupo empataron en puntos y récord. O sea, no solo que le ganaron a los venezolanos, sino que también se ganaron entre ellos. Fíjate en la lista de partidos y vamos a ver que incluso hubo enfrentamientos en los que uno de los equipos no perdió contra su rival. Por ejemplo, Central Córdoba puede sacar pecho y decir que fue uno de los 2 equipos que no cayó frente al campeón Flamengo. El otro, paradójicamente, también argentino. El Mengao puede presumir de sus duelos contra Liga de Quito. Y los azucenas de igual manera frente a los ferroviarios. ¿Cómo se terminó definiendo todo? Por la diferencia de gol. Liga primero, Fla segundo por un gol y santiagueños a la Sudamericana con un puntaje que tranquilamente los hubiera puesto en la segunda fase. Ahora, mirá cómo son las cosas. La histórica victoria de Central Córdoba en el Maracaná curiosamente terminó beneficiando a Flamengo. Me explico. ¿Quién sabe si la historia no hubiera sido otra si el rubro negro de Río quedaba como puntero de grupo? ¿Quién sabe si no se hubiera cruzado con Palmeiras ya en semis? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Libertadores 2025, solo campeones. Sorpresas hay en todas las Libertadores, eso está más que claro. Siempre va a haber algún equipo que hace de tripas corazón y a lo David y Goliat le manda para adelante. En ediciones anteriores fueron Sao Caetano, Barcelona de Ecuador, Nacional de Paraguay, etc. Pero, ¿y si la sorpresa es que no hay sorpresa? En la última edición, 12 de 16 clasificados a octavos fueron campeones alguna vez, y los 4 restantes, Universitario, Libertad, Fortaleza y Cerro Porteño,
son equipos tradicionales. Bueno, por ahí podemos discutir a Fortaleza. Claro. La noticia es que llegaron hasta ahí. Los que pasaron a cuartos, los 8, ya tenían la chapita en el trofeo. Y algunos, varias. River y Estudiantes, 4. Palmeiras, San Pablo y Flamengo, 3. Liga de Quito, Racing y Vélez, 1. ¿Querés más? Nunca en la historia de la competición habían llegado a cuartos 8 ex campeones. Lo máximo habían sido 7 en las ediciones del 2018, 19, 20 y 24. Increíble. Libertadores 2025, la maldición. En el 2004 se dio un cambio en la forma en que se iban a jugar los octavos de final. Se instauró las ahora famosas tablas de primeros y segundos, donde los equipos que al final de los 6 partidos ocupaban esas posiciones en cada grupo se encolumnaban de acuerdo al puntaje obtenido. Del 1 al 8 en el caso de los primeros y del 9 al 16 en el caso de los segundos. Adelante. Al principio, el mejor de los primeros, el que ocupaba el puesto 1, jugaba contra el peor de los segundos, o sea, el equipo que había terminado en el puesto 16. Digamos como una forma de premiar el buen desempeño. Igual, eso no era garantía de nada. Solo 2 de 13 llegaron a la final de su edición. Pero con Alejandro Domínguez hubo un punto y aparte. Presiento que va a pasar algo feo. Como el tipo llegó con unas irrefrenables ganas de cambiar todo lo que funcionaba más o menos bien, a partir del 2017 los cruces de octavos iban a ser determinados por un sorteo. En pocas palabras, de nada sirve que un equipo se mate ganando el grupo, la única ventaja que gana es definir la llave de local. No me preguntés por qué lo hizo Y punto y se ha acabado. y el tema se profundizó. Van 9 finales y solo en una oportunidad en la pandémica edición del 2020, el mejor de los primeros llegó a levantar el trofeo. Vos te preguntarás, ¿a qué viene todo este recorrido histórico? A que al que le tocó padecer esta curiosa maldición es a Palmeiras. El Verdão fue una máquina en fase de grupos. 6 partidos, 6 ganados, 17 goles marcados y 4 recibidos. Numeritos que daban miedo. Le tocó la llave de octavos contra Universitario, encima uno de los peores segundos. Me imagino la cara de los hinchas cuando Fred Nantes, encargado del sorteo, sacó la bolilla con el nombre de la U. Pero los tipos rascaron un empate a 0 en San Pablo, que no sirvió de mucho más que para cortarle la seguidilla de victorias al local. En cuartos barrió River. En semi llegó la primera derrota contra Liga de Quito, aunque lo dio vuelta de local con mucha autoridad. Y en la final todos nos acordamos lo que pasó. Moraleja para este 2026. Ojo si tu equipo queda como mejor primero. Hay grandes chances de que no llegue a la final. Libertadores 2025, el Jetta. No sé ustedes, pero yo viendo algunas cositas que viene dejando la Copa en los últimos años, me dio la sensación de que pese a la campaña tipo topadora, Palmeiras no iba a ser campeón. Es más, las tenía todas en contra. ¿Qué? Vos podrás decirme, son 11 contra 11, cierto, pero que la final del año pasado le dio letra a los que creen en cuestiones esotéricas, y no hay duda. Me explico. Ya hablamos del tema de ser mejor primero y las poquísimas chances de lograr el título. Hablamos de poquito más del 10%. Pero si vos crees que los que más sufrieron la derrota fueron los hinchas de Palmeiras, está cerrado. Hay un jugador en especial que la padeció exactamente el doble. Y encima quedó reescrachado. Andreas Pereira. El volante belga de padres brasileños había jugado la misma final en el 2021, pero con la camiseta de Flamengo. En esa ocasión el Verdão lo iba ganando tempranito, lo empata Gabigol y se va a suplementario. A los 5, el infumable de Daverson le da el título a los de San Pablo. Pero el que sale en la foto esa que nadie quiere salir, la del gol porque quedás expuesto casi como símbolo de la derrota, fue el bueno de Andreas. Y no es para menos, recibió un pase de David Luiz como para que salga jugando. Pero el pibe, vaya a saber qué quiso hacer. Le dejó servida la pelota al pelado que se la llevó solito y ya sabemos lo que pasó. Todo llanto, todo tristeza
Pero lo bueno del fútbol es que da revancha. 4 años después, ya como titular consolidado y figura, tiene la posibilidad de borrar la amargura, ahora del otro lado. No necesito decirte lo que pasó. El pibe acaparó todas las miradas y hasta se convirtió en meme. Y el futbolero medio, que cree en todas esas cuestiones esotéricas, encontró el chivo expiatorio. Espíritus chocarreros. Lo bueno para Andreas, integró el plantel de Rubro Negro campeón en la Libertadores del 2022. Claro, para fortuna de los de Río, el tipo se fue a Inglaterra antes de octavos. Creer o reventar. Estas son algunas, solo algunas de las situaciones particulares que dejó la edición 2025 de la Copa Libertadores. Joyitas que a más de uno le arrancará o una sonrisa, o una lágrima, o quizás hasta un insulto al aire. Pero de eso se trata y refleja lo que somos y cómo vivimos el fútbol en esta parte del mundo. ¿Qué anécdotas nos regalará este año? Lo iremos descubriendo en el transcurso de la edición. Por lo pronto, te doy gracias por llegar hasta acá. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Chao.